Buenos días, los saludo desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Y quiero agradecer en primer lugar al Instituto Colombo Venezolano de Derecho Procesal, en la persona de su presidente, el doctor Rodrigo Rivera, al doctor Carlos Camero, un hombre dinámico, un hombre de visión, y a todo el equipo que le ha acompañado en la organización de este evento. Me emociona profundamente formar parte del grupo de personas que va a honrar a la doctora Blanca Rosa Marmol de León. Es una mujer que ha inspirado mi vida y creo que la vida de muchos de los que hoy vamos a compartir este estrado, que vamos a compartir estas ponencias, ya como público o ya como ponentes. La doctora Blanca Rosa Marmol ha sido y será ejemplo de generaciones. Su actuación desde el Tribunal Supremo de Justicia es la expresión real de un juez natural, de la rectitud, de la honestidad. Y hoy por hoy es una mujer que ha dedicado su vida a la democracia, al cambio, a todo lo que representa lo mejor que hay en nuestro país. Es por eso que aún siendo una procesalista, una investigadora del derecho procesal, quise hablar de una necesidad, no solo política, sino jurídica, de seguridad. Es una necesidad geopolítica para el Estado, como es la necesidad de la reforma de la ley de registro público y de notarización. Como bien sabemos, recientemente, en segunda discusión, la Asamblea Nacional sancionó la reforma de la ley de registro público y notarías, pero sus puntos principales tienen que ver con anclar el pago de las tasas al petro. Dejó de lado lo que eran las aspiraciones de quienes hemos estudiado como rama autónoma el derecho registral. Una de estas aspiraciones tiene que ver con la figura o la institución de bien la inmatriculación o bien la restauración del tracto sucesivo en las propiedades debido a al rompimiento de la cadena registral por diversos hechos, la mayoría provocados por el propio Estado, por el propio poder ejecutivo, que es quien debe organizar los registros. ¿Por qué hablar de inmatriculación en estas jornadas? Porque estamos asistiendo a una serie de eventos que nos obligan a buscar soluciones desde el derecho registral. Inmatricular significa llevar por vez primera un inmueble. La legislación y la doctrina extranjera hablan de predio, hablan de finca, al registro para una primera inscripción, convirtiendo así esta inscripción en el inicio del historial futuro de esta propiedad. Tanto como en España como en Colombia y Venezuela existe el sistema de folio real, es decir, que allí se inscribe la propiedad y lo que interesa son una serie de datos relativos a la ubicación, extensiones, propietarios, pero ello supone una vinculación completa registro-catastro. Pese a contar nosotros con una ley de geografía y cartografía nacional, no contamos con un catastro eficiente, con una vinculación entre el registro, los registradores y los levantamientos catastrales, ya sea hechos por el municipio, ya sean hechos por la República. Debo señalar que existe una cantidad de organismos que desarrollan la política de tierras en Venezuela. Es sorprendente, en nuestra investigación detectamos más de 14, desde el Instituto Agrario Nacional, PDVSA, los municipios, incluso Corpoelec, Hidrosuroeste, que nos dejaron sorprendidos. Es decir, cada quien ve, interpreta y establece reglamentaciones sobre la tierra. Por lo tanto, urge una reforma legislativa que permita vincular efectivamente registro con propiedad, con catastro.
En este orden de ideas, en Venezuela la inscripción, en principio podemos decir que como en España, es voluntaria. La única diferencia es que nuestro Código Civil, que es anterior a la Constitución de 1999, establece que quien quiera probar un derecho relativo a la propiedad deberá probarlo con la inscripción registral. Ellos se desprenden inequívocamente del artículo 1924 y del ordinal primero del artículo 1920, que ordena inscribir todos los actos traslativos de propiedad o derechos susceptibles de hipoteca. Partiendo que ya conocemos entonces que en forma simple que es la inmatriculación, debemos señalar que en el caso español, que fue regulada en la Ley Hipotecaria 1946 y su reglamento, y que ha tenido diversas modificaciones, siendo la más importante la Ley 13 del año 2015, este procedimiento de matriculación se hace a través de la vía administrativa y de una vía judicial. Y se trata de lo que se conoce como expediente de dominio o inscripción de dominio. Es extremadamente interesante y eficaz lo que ha desarrollado la legislación española en torno a la necesidad no solo de incorporar por primera vez la finca o el predio al registro, sino una inmatriculación que yo la he denominado impropia, que busca restaurar la ruptura de la cadena registral. ¿Por qué debíamos tomar como ejemplo esta legislación? En Venezuela hemos acudido en estos últimos 20 años a desconocer las inscripciones registrales a través de actos administrativos, es decir, un acto de efecto particular dictado por un organismo, como pondremos por ejemplo el INPI, viene a desconocer inscripciones ancestrales de más de 100, 150 años. Esto viene a constituir una clara violación de un principio registral, que es el principio de consecutividad o de tracto sucesivo, que supone que la inscripción previa ya no es revisable porque la inscripción previa supone que pasó por una calificación registral. Ahora nos preguntamos, ¿qué es una calificación registral? Es que los registradores son verdaderos jueces naturales dentro del registro y deben tener un conocimiento muy amplio del ordenamiento jurídico. Cuando un documento que se pretende inscribir pasa por la calificación registral, supone que el registrador ha acudido a todo el ordenamiento jurídico para corroborar la perfección de dicho documento a inscribir, para comprobar las titularidades, para comprobar las inscripciones precedentes y para evitar las dobles inmatriculaciones o solapamiento de linderos, etc. Debo decir que es muy difícil para nuestros registradores, ya sea en propiedad urbana o ya sea en propiedad rural, determinar la realidad, digamos, de los linderos, como he dicho, por la ineficacia de la mayoría de los catastros de los municipios y del catastro nacional. Esto requiere una intervención urgente, una intervención política. ¿Por qué digo que una intervención política? Porque las normas nacen de las discusiones políticas que se llevan a cabo ya en las asambleas nacionales, como en el caso de Venezuela, o en los congresos, en el caso de otros países, en los parlamentos. Por lo tanto, la regularización del registro es un tema que atañe a la seguridad del Estado, que atañe a políticas del Estado. Y debo manifestar mi preocupación porque estamos acudiendo a unas inmatriculaciones derivadas de una resolución conjunta, es decir, de actos administrativos suscritos entre dos ministerios. En este caso, el Ministerio del Poder Popular para la Justicia y el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, quienes, para desarrollar la previsión de la disposición transitoria 10ª de la Ley de Tierras y de Desarrollo Agrario, ordenaron las inscripciones, es decir, inmatriculaciones,
de los títulos supletorios conjuntamente con las adjudicaciones que hace el INPI de las tierras y la dispensa de autorizaciones por parte del INPI para estas inscripciones. Pero la disposición décima transitoria no señala, no habilita para este tipo de resolución. Ello está acarreando un grave problema registral. En efecto, cuando nace esta inmatriculación, se supone que acude con un título supletorio que expide el Tribunal Agrario y lo toma con esta disposición, esta resolución para inscribirlo como el primer documento inmatriculado. En el caso de aquellas expropiaciones que se realizaron a lo largo de estos 20 años, y que llenaron páginas y páginas de nuestros periódicos y que dieron lugar a cantidad de demandas por la forma en que se hicieron, pues nos vamos a encontrar que estas propiedades tienen inscripciones decenales de varios lustros y que la utilización de esta resolución no va a desconocer esta propiedad. No puede desconocer la propiedad inscrita. Y ello nos plantea entonces que el Poder Ejecutivo, el Poder Público Nacional, que es quien organiza, regula y dirige el sistema registral venezolano a través de los registros, desconoce lo mismo inscrito a través de órganos de la Administración Pública Central y descentralizada. Esta inseguridad jurídica, obviamente, que perjudica no solo la inversión privada, sino desestimula incluso la inversión extranjera. Diversos son los casos que conocimos los venezolanos de este tipo de desconocimiento de propiedades inscritas. Vale señalar que nosotros tenemos en nuestro Código Civil los llamados justificativos de para perpetua memoria, conocidos como títulos supletorios. Estos títulos supletorios que son llevados a los tribunales mediante las declaraciones testimoniales para asegurar un derecho, rara vez están acompañados de planos que cumplan con las exigencias de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional, es decir, con las coordenadas UTM, y se limitan a hablar de linderos y medidas. En el tema rural, esto es lo común, esto es lo que está ocurriendo. Estos títulos supletorios que son inscritos en nuestros registros, generalmente hablan que estas bienhechurías fueron fomentadas en terrenos que eso no fueron. Entonces, suele señalar que eso no fueron de vocación privada, que eso no fueron de fulano o fulanita de tal, o que son terrenos baldíos, o que eso no fueron del municipio, en fin, con un desorden gravísimo que crea toda una anarquía procesal. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en la legislación española, que sí permite la utilización de estos títulos supletorios para su inscripción y que establece los efectos en el tiempo, que es bien importante. ¿Por qué? Porque una vez inmatriculado este título, que es un título que consideramos de dominio, este tiene una duración en el tiempo para adquirir fe pública. En el caso de la legislación española se habla de 2 años y es un lapso de caducidad. Es decir, si en 2 años nadie impugna la inscripción, adquiere fe pública registrada. En el caso venezolano no existe este lazo de caducidad y ello supone que estas inscripciones por estas personas que confiadas en la decisión de esta jurisdicción voluntaria de este juez y que posteriormente fueron inscritas, les otorga fe pública registral, se pueden ver sorprendidos por diversas demandas de varios interesados o de terceros no registrales o de quienes tienen mejor derecho contra esta inscripción. Esta situación de incertidumbre que crea inseguridad jurídica no es compatible con las proclamas del Estado Social de Derecho y de Justicia. Y considero que se hace de una necesidad inmediata el que la sociedad civil
promueva una reforma en este sentido en nuestra legislación registral. Debemos señalar que la seguridad agroalimentaria tiene entre sus múltiples aristas el estimular la tenencia de la tierra para evitar los minifundios, y evitar los minifundios supone que los registradores se abstengan de registrar títulos supletorios o cualquier inscripción registral que suponga regularizar minifundios desde el punto de vista registral. Propongo que la sociedad civil y que todos los que hoy en día buscan un cambio en nuestro ordenamiento jurídico tomen en cuenta que sin propiedades protegidas desde el punto de vista registral, incluso la propiedad del Estado y de sus diversos organismos centralizados o descentralizados, si no cuentan con una inscripción que tenga a su vez pública registral, ello deriva no solo en una anarquía, sino deriva en una incertidumbre que en forma alguna, reitero, se compagina con el Estado social de derecho y de justicia. Lamentablemente, la reforma a la que acudimos este año simplemente tuvo que ver con tasas, pero no con el respeto a derechos que nos han sido garantizados. El Estado está en la obligación de promover las intitulaciones, y corregir las anomalías de lo que esté inscrito. El Estado mismo no puede desconocer lo inscrito. La jurisprudencia de la sala político-administrativa, de la sala civil, incluso de la sala constitucional, reiteran que lo que está inscrito se considera perfecto. Y si se considera perfecto, no puede ser revisado por los registradores o por los organismos para desconocer. La única fórmula, el único procedimiento que se puede utilizar para anular un registro, un asiento registral, es la vía del juicio ordinario, y en varias sentencias se ha señalado por la sala civil que son acciones personales y que prescriben a los 3 años, pero en el caso de los títulos supletorios inscritos, es esta realmente, digamos, el criterio que podemos utilizar cuando estos títulos supletorios han sido utilizados para múltiples ventas. ¿Dónde queda la seguridad jurídica? Se hace necesario establecer lapsos de caducidad para evitar estas discusiones por propios, por extraños y por el propio Estado. Finalmente, voy a hacer una convocatoria a todos los organismos, a todos los que estén relacionados con las políticas de tierra, a promover la reforma, una reforma seria, una reforma técnica de nuestra ley de registro público para adecuar catastro, registro, realidades, restaurar los tratos sucesivos, inmatricular y organizar la propiedad. Si no hay propiedad privada, definitivamente que muchos perderemos el interés. Estos años nos han demostrado que en Venezuela, contrario a lo que ocurre en el resto del mundo, los inmuebles han perdido valor. Hoy en día, un vehículo vale más que un inmueble. Todo esto deriva de una falta de incentivo sobre inversiones en propiedad privada y definitivamente en una incertidumbre sobre el destino del inscrito. Gracias nuevamente a los organizadores, y no olvidemos que un país de propietarios protegidos es un país que progresa. Gracias. Y mi admiración, reitero, a la doctora Blanca Rosa Mármol.